¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 26. El fantasma. Se dio cuenta de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, como si no fuera el suyo sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la arrastraba en la caída. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra, en medio de la habitación. ¿Con que eso era la muerte? ¡Qué desengaño! Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo, y resulta que no había ningún otro mundo. La misma opacidad de los muros, la misma distancia entre mueble y mueble, el mismo repicar de la lluvia. El mismo Esos carritos como la lluvia. Ni Ya. dices idea. El mismo repicar de la lluvia sobre el techo, y sobre todo, qué inmutables, qué indiferentes a su muerte los objetos que él siempre había creído amigos. La lámpara encendida, el sombrero en la percha, todo estaba igual, solo la silla volteada y su propio cadáver, cara al cielo raso. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué avejentado! Y esas envolturas de carne gastada. Si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo. Pensó, porque así, sin la mirada, esos flometes y arrugas. Flometes. Prometes. ¡Ay, no, chica, mi dislexia! No puedo. Prometes. Véame, mofletes, ya. Ay, maldita dislexia. Porque así, sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la nariz y los dos dientes amarillos mordiéndose el labio exangüe. El labio exangüe estaban revelándole su aborrecida condición de mamífero. Ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos, me vuelvo a mi humilde morada. Y con buen humor se aproximó a su cadáver. Jaula vacía. Y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido. Pero no pudo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido de silla y cuerpo caídos. ¡No entres! Gritó él, pero sin voz. Era tarde, la mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime, Que al antes sentirlo era exánime, unánime lloró ya y no. lloró. ¡Cállate! ¡Lo has echado todo a perder! Gritaba él, pero sin voz. Che, perro, todo de que le está llorando se enoja. Yo pensé que iba a hablar la mujer, ya me estaba yo preparando y no hablé. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no se le había ocurrido antes encerrarse con llave durante la experiencia? Ahora con testigo ya no podía resucitar. Estaba muerto. Definitivamente muerto. ¡Qué mala suerte! Acechó a su mujer, casi desvanecida sobre su cadáver, y su propio cadáver, con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer. Sus 3 niñas interrumpieron a la carrera como si se disputaran un dulce. Frenaron de golpe, poco a poco se acercaron, y a rato todas lloraban, unas sobre las otras. También él lloraba viéndose allí en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Nadie no. No sé por qué dije nadie. Nadie sale de aquí hasta que no averiguemos qué pasó. Salió de la habitación, triste. ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No había ningún misterio. Y empezó a descender, escalón por escalón, con gran pesadumbre. Se paró en el rellano. Acababa de advertir que, muerto y todo, había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. Eligió como perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos. Puro hábito. Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. Él, muerto, no era una especie de virus filtrable, para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las rendijas que los hombres descubren a simple vista. ¿Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo? Sin embargo, se sentía como cuando vivo, invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estaría su piel, su pelo, sus miembros. Hola. Tenía
Evocaba así a su alrededor su propia figura, y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver, junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo, hasta el último instante cuando los... Se vomitó otra vez. Hasta el último instante cuando los terones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Lúgubres. Sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Él había sido toda su vida un hombre doméstico. De su oficina a su casa, de su casa a su oficina, y nada, fuera de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer un gran hormiguero. El gran hormiguero. O de recorrer el gran hormiguero. ¡Au! O de recorrer el gran hormiguero. Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón y gozar de la paz de los suyos. Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia. Le bastaba con que su mujer alzara los ojos y mirase su retrato en lo alto de la pared. A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto siquiera para cambiar impresiones. Pero no se aburría. Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno su mujer cayó enferma y él deseó que se muriera. Perro desgraciado. Tenía la esperanza de que, al morir, el alma de ella vendría a ser de compañía. Y se murió su mujer, pero su alma fue tan invisible para él como para el de las huérfanas. No manches, no se volvieron a encontrar. Tal vez ella se fue al cielo. Sí, lo que te iba a decir, ella se fue al cielo. Él es un niño del limbo. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no podía ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes. ¿Se daría cuenta su mujer de que él estaba allí? Sí, claro. ¿Qué duda había? Era tan natural. Hasta que un día tuvo, por primera vez desde que estaba muerto, esa sensación de más allá, de misterio, que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo. Y si toda la casa estuviera poblada de sombras, de lejanos parientes, de amigos olvidados, de fisgones que divertían su eternidad espiando a las huérfanas. Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de gusanos. Almas, centenares de almas extrañas deslizándose unas encima de otras, ciegas entre sí, pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire que respiraban sus hijas. Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió despreocuparse. ¿Qué iba a hacer? Su cuñada había recogido a las huérfanas, allí se sintió otra vez en su hogar, y pasaron los años y vio morir solteras una tras otras a sus 3 hijas. Se apagó así para siempre, ese fuego de la carne que en otras familias más abundantes va extendiéndose como un incendio en el campo, pero él sabía que lo invisible de la muerte de su familia seguía triunfando, que todos, por el gusto de adivinarse, juntos habitaban en la misma casa, prendidos a su cuñada como náufragos al último leño. También murió su cuñada. Se acercó al ataúd donde la velaban, miró su rostro que todavía se ofrecía como un espejo al misterio, y sollozó. Solo, qué solo. Ya no había nadie en el mundo de los vivos que lo atrajera a todos con la fuerza del cariño. Ya no había posibilidades de citarse en un punto del universo. Ya no había esperanza. Allí, entre todos los cirios en llama, debían de estar las almas de su mujer y de sus hijas. Les dijo adiós, sabiendo que no podían oírlo. Salió al patio y voló noche arriba. Fin. Wow. Qué triste que no participaran. Qué triste que no participaran en esta extendida lectura. El autor es Enrique Anderson Imbert. Nació en Córdoba en 1910, es de Buenos Aires, y se murió en el 2000. Órale, nació en el año que yo se murió en el año que yo nací. A lo mejor eres su porque somos reencarnación. contemporáneas. A lo mejor eres su reencarnación. Sí, es cierto. Qué horror. Fue un narrador y crítico literario argentino, autor de un ensayo fundamental, Historia de la literatura hispanoamericana, y de cuentos breves. Estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue discípulo de Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña, ¿sabe quiénes serán? Pero se ve que son importantes. Y inició su labor narrativa con Vigilia, con Vigilia, ese es el título, en 1934. Ejerció la docencia en las universidades estadounidenses de Harvard y Michigan, como profesor de literatura hispanoamericana, y destacó por sus ensayos y críticas. Michigan es donde hay muchos gatos, ¿no? Ándale.
En 1967 ingresó a la Academia Americana de Artes y Ciencias y en el 78 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de las Letras, en la que ejerció la vicepresidencia entre el 80 y el 86. Fue finalista del Premio Cervantes y sus cuentos se sitúan en una zona entre lo fantástico y el realismo mágico. Entre ellas está El gato de Cheshire, de Chihiro, La locura juega al ajedrez, La botella de Klein y El mentir de las estrellas. Y listo. Aunque no hubo muchos diálogos, me gustó mucho. He de aceptar que no lo había leído antes. Vea, todos aquí sabemos que no lo leí antes, lo busqué hace 5 minutos. Pero en cuanto leí el primer párrafo, me llamó mucho la atención. Porque, pues, habla de la muerte, ¿no? Siempre tenemos ideas. Me gustó porque habla como de lo que hay después de la muerte. Creo que siempre tenemos como esa espinita de que habrá, ¿no? De si realmente hay un cielo o un infierno o cómo es, nos convertimos en nada, podemos seguir viendo a nuestra familia o a qué hora nos vamos o algo así, ¿no? O sea, el que se siente ya no sentir nada. Y me llamó la atención desde que leí el primer párrafo precisamente por eso, porque habla sobre este tema y me pareció muy triste, no sé si a ustedes también, pero o sea, se dan cuenta que se iba muriendo y él no podía reencontrarse con las almas de su familia y se quedó solo y al final vio a toda su familia crecer, morir y no pudo reencontrarse jamás con ninguno y nomás ya X se fue al cielo a volar nomás, a existir, bueno, a inexistir. Al final, digo, igual también me gustó mucho, lo escuché con mucha atención, pero sí al final pues es un poco triste porque pues sí él esperaba, él incluso en el momento en el que su esposa se enfermó, deseó que se muriera ella para poder hablar con alguien porque estaba completamente solo, que aunque estaba ahí, digamos, en el mismo espacio que su familia, que las veía, no podía comunicarse con ellas y no podía comunicarse con nadie más. Él incluso, de acuerdo con la narración, nos dice que intentó ver si había por ahí algún otro muerto para pues platicar y cotorrar y todo eso y pues nomás no encontró a nadie. Entonces pues sí, digamos que en este caso su vida después de la muerte fue bastante trágica también porque se quedó nada más como consciente del mundo terrenal, pero nada más, o sea, sin poder participar de él, lo cual es bastante feo. Y después imaginarse de que estaban las demás almas ahí como él, pero pues a mí se me hizo muy raro pues como nada más él, no sé qué sucedió o qué esta explicación hay. Lo que no entendí es cómo murió, ¿se suicidó o algo? Yo que le dio como un infarto, ¿no? Yo también pienso que le dio como un infarto. Porque es que yo también pienso que le dio como un infarto. Decía en la narración que hubiera cerrado con llave para ese experimento, decía. Entonces, porque él intentó al principio volver a regresar a Socorro, pero ya no pudo porque su esposa lo cachó. Entonces no sé qué pasó ahí. O sea, yo me imagino a lo mejor estaba como pensando, a ver, y si me medio muero, si me da la muerte chiquita y después regreso a mi cuerpo, ¿qué puede pasar? Si le salió de las manos, no sé. Eso me llamó la atención en un inicio. Pero bueno, sí fue bastante trágico al final. Yo digo que más bien era como curiosidad de morirse por primera vez. Bueno, no sé. Pero de decir, no manches, ya me morí. Y a ver qué pasaría si intento regresar y en eso entra la mujer. No es como que ya... Bueno, yo no lo veo como que él lo tuviera planeado, porque igual el desarrollo del cuento no lo marca como de que hubiera un regreso. Un antecedente. Un antecedente más bien. Ajá. De que él se haya hecho daño. Aparte, igual no profundiza mucho sobre su relación familiar. Y a mí se me hace como... Sí, es un cuento muy curioso y se me hace que es como muy triste, muy melancólico, porque habla de esta parte de la familia, pero tratándolo como desde la perspectiva de la soledad, ¿no? Porque sí, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, pero me morí y estoy solo y ellas se murieron y nadie llegó conmigo. Y también lo que me hace pensar es que, o sea, ya con todo lo que se ha visto hoy en día, vea que puede ser que cada quien caiga en, no sé, en una dimensión distinta y cada quien esté pues solito en su rollo. O puede ser, también una teoría que tengo es que ellas hayan trascendido al cielo y él no. Que a lo mejor fue malo y se quedó ahí. Se quedó penando.
Porque al final todos se mueren, nadie está con él y él dice, pues, ¿qué hago? Pues me voy al cielo, Pues pero me me vas mato. a dar un rondín. Pues ya no se pueden matar. Esa es mi humilde opinión. Ya al final cuando dice como que, ay, ya estoy harto, creo que también podemos tener otra teoría de que, ves que dicen que cuando dejas algo pendiente te quedas aquí. O sea, es otra creencia popular de la muerte. Cuando dejas algo pendiente en vida, el cuerpo, bueno, digo, el alma no se va, sino que se queda como para guachar ese pendiente. No se Entonces, va. a lo mejor, No se va. también podemos suponer que a lo mejor sí no fue tan buen esposo, también tan buen papá, que no pudo pues irse, ¿no? Porque por ejemplo decía que acompañaba siempre a su mujer a todos lados, como ya no tenía las ocupaciones de su vida, no sé, a lo mejor el trabajo, el mismo, lo que sea, pues ahora sí de alguna forma podía, entre comillas, disfrutar a su familia, ¿no? Como que iba al cine con sus hijas, acompañaba a su esposa para todos lados que iba, y o sea, y ya en ese momento se sentía tan solo, a pesar de que las tenía, entre comillas, que deseaba que se muriera su mujer para poderla tener de vuelta. Y al final que ya todos se le murieron, sus hijas también y su cuñada, y ya como que ya, ahora sí ya sentía que ya no había nada por hacer, por cuidar, pues ahora sí trascendió al cielo. ¿Pero de qué año es el cuento? ¿De qué año es el cuento? ¿Saben? A ver, vamos a buscarlo. Para ver contexto. ¿Qué tal y que era, o sea, poniendo otro contexto, no que es una familia acomodada porque dicen que van al cine y todo eso? Tal vez no era un hombre con tantas ocupaciones y podía acompañar. Yo siento que sí, que no era un hombre tan ocupado, porque si se fijan, dice ahí que que de la chamba a su casa, y él disfrutaba descansar en su sillón. Era un hombre sencillo que no buscaba aventuras, ahí mismo dice. Entonces yo pienso que era bastante, hasta en ese aspecto me sentí un poco identificado, porque así de la chamba a su casa y en su casa descansaba. Entonces pues yo no creo eso, que no tuviera como tiempo para su familia. No sé, al menos yo así no lo vi. Sí, Digo, eso ya es una interpretación subjetiva, pero yo también pienso eso. Y ya ahorita que lo dijiste ya se me abrió el horizonte. Se me abrió la mente de pensar que a ver, ya se me fue. Espérame. Fue publicado en el 61. No, entonces ya había cines y esas cosas. Sí, ya había cine. Espérame, déjame, me estoy reseteando. sí, pues ahora. Hola. Pero espérame, a ver. Es que, ¿qué te iba a decir? Ya, sí. De que como era un hombre con una vida como muy rutinaria, ¿no? Que dices del trabajo a su casa y así, que le gustaba quedarse a descansar. Tal vez en la muerte, en ese instante de morirse, encontró como esa pequeña posibilidad de poder tener como una pequeña aventura, no explorar algo más de lo que ya conocía, rutinariamente. Y tal vez en ese instante como, o sea, no sé, yo pienso que igual cuando dicen, cuando te mueres ves toda tu vida pasar, no cuando ya te vas a morir. Y probablemente que él dijo, ¿por qué no cerré la puerta? Hubiera regresado, no sé, a aprovechar mi vida. O sea, es lo que yo estoy pensando, ¿verdad? No sé si sea cierto. Es decir, la hubiera cerrado, hubiera regresado a mi cuerpo y la hubiera aprovechado mejor a estar así. Entonces, por eso él a lo mejor se lamentaba por eso, no porque él hubiera planeado su muerte. Y aparte en el cuento no tiene, o sea, no hay motivos para que te digan se murió por tal cosa, se mató por esto. O se ve que No. Si bien no es un hombre feliz, rebosante de felicidad, tampoco es un hombre infeliz. Lleva una vida como muy monótona, ¿no? Estaba muy sumergido en la monotonía. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. Me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica Ioj. Soy un Cylon. Y también que nos pueden enviar sus cuentos que les gustaría que leyéramos a nuestro correo electrónico cuentocuentospodcast@gmail.com o cuentos de su autoría. Todos los que nos envían que estén libres de derechos de autor, por favor. Gracias. Nos vemos en un episodio más. Bye. Bye.